Buenos días. A continuación nos toca hablar acerca de las vacunas contra el virus del papiloma humano. Para esta presentación no tengo conflictos de intereses que declarar, ni representa una declaración de las sociedades a la cual pertenezco. El contenido temático de esta conferencia será puntualizar algo de la epidemiología del virus del papiloma humano, inmunogenicidad, tipos de vacunas contra el virus del papiloma humano, hablar de la eficacia y seguridad de estas vacunas, sus efectos adversos y contraindicaciones, y al final hacer las recomendaciones clínicas. Con respecto a las infecciones y cánceres por el virus del papiloma humano alrededor del mundo, se estima que el virus del papiloma humano está asociado a 1 de cada 20 cánceres tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, el cáncer orofaringio en hombres puede afectar a 80.000 pacientes y en mujeres unas 19.000 pacientes a nivel mundial. La papilomatosis laringea recurrente o respiratoria recurrente, 27.000 pacientes masculinos y 13.000 pacientes femeninas a nivel mundial. El cáncer anal, si se dan cuenta, está asociado a 11.000 pacientes masculinos y 13.000 pacientes femeninas a nivel mundial. El cáncer cervicuterino a nivel mundial está estimado aproximadamente unas 500.000 de pacientes provocado por la infección del virus del papiloma humano. Las condilomas a nivel genital, 17 millones a nivel masculino, 14 millones a nivel femenino a nivel mundial. El cáncer de vulva y vagina, 18.200 pacientes a nivel mundial y millones de casos estimados de displasias cervicales. El cáncer de pene en el hombre se estima aproximadamente en 11.200 pacientes masculinos a nivel mundial. Sabemos que tanto la papilomatosis recurrente, respiratoria y los condilomas genitales son causados por el virus del papiloma humano 6 y 11 en un 90%. Y el cáncer anal, orofaringio y de pene se estima que entre un 30 y 90% les es causado tanto por el 16 y el 18. De los 600.000 nuevos casos de cáncer cervicuterino reportados para el 2020, sabemos que aproximadamente el 70% de estos cánceres está relacionado tanto para el virus 16 y el 18, donde el 50% se le atribuyen al virus del papiloma humano 16 y el 20% se le atribuye al virus del papiloma humano tipo 18. Sin embargo, si vamos sumando los otros genotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo, el 45, el 31, el 33, el 52 y el 58, observamos que todos estos en sumatoria pueden provocar, o se estima que están involucrados en el 90% de los cánceres cervicuterinos a nivel mundial. Vamos a puntualizar los aspectos inmunológicos del virus del papiloma humano. En realidad, la zona de transformación o la unión escamocolumnar es el sitio perfecto para que el virus pueda evitar el sistema inmunológico, debido a que en esa zona hay una reducción o una disminución de la densidad de las células de Langerhans. Y también es el L1 y el L2 tienen la capacidad antigénica solo en las capas superiores. Por lo tanto, en capas inferiores, como no se expresan las proteínas L1 y L2 y permanecen latentes, pueden evitar que el sistema inmunológico las pueda captar. La interacción con el virus del papiloma humano y el sistema inmunológico, el virus del papiloma humano tiene una capacidad muy importante en evadir la confrontación con el sistema inmune. Las células de Langerhans son abundantes en las capas superiores de la mucosa y, como ustedes saben ya, no se produce daño cuando el virus infecta a la célula huésped. Por lo tanto, se mantiene escondido en una forma latente por mucho tiempo, evitando el sistema inmunológico. La inmunidad innata y el virus del papiloma humano. Esta inmunidad innata está mediada por barreras epiteliales, sistemas de complemento, variedad de células que fagocitan antígenos o que presentan células para destruirlos. Entre estos, por ejemplo, los macrófagos derivados de los monocitos fagocitan y digieren patógenos que estimulan linfocitos. Y las células natural killer o NK son linfocitos que responden rápidamente
y en células estresadas, atacadas por virus y algunos cánceres. Las células de Langerhans, como se observa en la diapositiva, son células dendríticas especializadas que captan al patógeno y luego las presentan a las células T. Estas células son abundantes en los epitelios escamosos estratificados, pero se ubican usualmente suprabasales o en los estratos medios o altos del epitelio. Por lo tanto, por esta razón, el virus se infecta los estratos bajos, estas células dendríticas especializadas no van a poder captarlos. Los anticuerpos neutralizantes usualmente son una respuesta contra las proteínas L1 y se pueden observar en hasta un 50 o 70% de las pacientes infectadas en 6 u 8 meses. Esta respuesta es una respuesta lenta, de bajo nivel y no siempre ocurre. El aclaramiento celular por el virus del papiloma humano se da usualmente por las células T citotóxicas que reaccionan contra las células infectadas de manera directa, o una respuesta de las citoquinas T de las células TH1 y linfocitos citotóxicos contra el virus del papiloma humano pueden erradicar tumores relacionados. Eso se está estudiando también. Las células T helper o TH1 contribuyen a la respuesta inmune humoral denominada respuesta que necesitan para que los VPH sean aclarados. Los oncogenes que se encuentran en los virus del papiloma humano de alto riesgo, E6 y E7, tienen la capacidad de provocar una regulación negativa sobre los antígenos de superficies de las células infectadas. Y miren, esto ofrece que el VPH sea un gran evasor y es una táctica sobre las células de defensa humana. El tema que nos toca hoy básicamente es explicar cómo las vacunas profilácticas impiden la inoculación del virus del papiloma humano que tiende a infectar a través de relaciones sexuales penetrativas y no penetrativas y contacto piel con piel, para que no se dé la historia natural que ya fue explicada de manera detallada. Ahora procederemos a explicar cómo la respuesta inmune se da por la vacunación. Las vacunas son muy inmunógenas, pero no son patógenas. Estas vacunas son partículas similares al virus del papiloma humano, denominadas VLP. Se utiliza tecnología recombinante para poder producir estas vacunas. Se inserta el gen L1 del virus del papiloma humano en un huésped, como por ejemplo la levadura o el baculovirus, que a su vez producen estas levaduras producen proteínas L1 en abundancia. Estas proteínas L1 se van ensamblando en forma de concha, vacías o partículas muy similares al virus del papiloma humano. Estas VLP de cada genotipo se fabrican de forma separada. Las VLP no contienen ADN viral y por lo tanto no son infecciosas ni tampoco son oncogénicas. Una vez estas partículas se ponen en contacto con el sistema inmune del ser humano, se producen reacciones de antígenos y anticuerpos capaces de producir a futuro la presencia de anticuerpos neutralizantes contra los virus o los genotipos específicos de las cuales fueron hechas esas VLP. Estos anticuerpos se unen a la cápsid del virus del papiloma humano si se fuera a infectar a futuro y previenen la infección de la célula huésped, usualmente ubicadas en las células basales del epitelio. La respuesta inmune de seguido a la vacunación se obtiene básicamente con una respuesta inmunológica de 1 a 4 veces más fuerte que la respuesta a la infección natural, probablemente a los adyuvantes específicos o a la fuerte inmunogenicidad de los propios VLP o por la vía de la administración intramuscular. Esta protección
de la vacuna persiste hasta incluso con niveles muy bajos de anticuerpos. La respuesta inmune por la vacunación, tras la vacunación con 3 dosis, más del 98% se reconvierte frente a todos los tipos incluidos de la vacuna, un nivel 100 veces mayor que la infección natural. Los títulos de anticuerpos se observaron estadísticamente mucho más altos en preadolescentes que por encima de estas edades, 12 años para Gardasil y 14 años para Cervarix. Ahora procederemos a hablar acerca de los tipos de vacunas que existen. Los tipos de virus de papiloma humano incluidos en las vacunas podemos explicar de la siguiente manera. Para la bivalente están los tipos 16 y 18. Para la tetravalente, además de la 16 y 18 incluyen el 6 y el 11. Y la nonavalente incluyen estos 4 genotipos previamente establecidos y adicionalmente incluyen al 31, 33, 45, 52 y 58. Como ustedes saben, el 6 y el 11 producen el 90% de los condinomas genitales, el 16 y el 18 producen aproximadamente más del 70% de los cánceres cervicuterinos, y si le agregamos los genotipos adicionales, esto podría incrementar la prevención hasta el 15% de los cánceres del cuello uterino adicional. En Panamá contamos con la vacuna bivalente denominada Cervarix. Esta contiene las proteínas muy similares a la cápside del virus BLP para tipos 16 y 18 en estas concentraciones. Tiene un adyuvante aparte sulfato que incluye monofosforil lípido A más hidróxido de aluminio. Está diseñada inicialmente para la prevención del cáncer cervicuterino en mujeres y fue fabricada por GlaxoSmithKline. La vacuna tetravalente, también conocida como Gardasil, los antígenos BLP para estos tipos son el 16, el 18, el 6 y el 11 a estas concentraciones. El adyuvante es hidroxifosfato de aluminio, sulfato de aluminio amorfo, y está diseñada para la prevención de cáncer cervicuterino, como también para la prevención de verrugas genitales en hombres y mujeres. Es fabricada por MSD. A manera de resumen, podemos mencionar que las vacunas profilácticas contra el virus del papiloma humano, la tetravalente fue aprobada para el 2006, contiene los genotipos 6, 11, 16 y 18, protege contra el cáncer cervicuterino en un 70% y protege contra la mayoría de las verrugas genitales en un 90%. La bivalente fue aprobada por la FDA en el 2009, contienen los genotipos 16 y 18, protege contra el virus, contra el cáncer cervicuterino en un 70% y no tiene protección o no muestra protección contra las verrugas genitales. La nonavalente, recién aprobada en el 2014, contiene los genotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, conlleva una protección de un 90% contra el cáncer cervicuterino y también una protección contra el 90% de las verrugas genitales. Esta en la actualidad no se encuentra comercializada en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá. Ahora procederemos a hablar un poco acerca de la eficacia de estas vacunas. ¿Son eficaces las vacunas contra el virus del papiloma humano? La eficacia clínica es la virtud o cualidad de una intervención que la hace capaz de producir un efecto deseado cuando se aplica en condiciones ideales. Por ejemplo, la vacuna tetravalente se ha evaluado su eficacia en 2 estudios fase 3, Fisher 1 y Fisher 2, y la vacuna bivalente se ha evaluado su eficacia en 2 estudios fase 3 también, denominados Patricia y el ensayo de Costa Rica HPV Vaccine. Aquí podemos evaluar el resumen de los ensayos clínicos de las vacunas contra el virus del papiloma humano. Y observen, en la bivalente, 18.000 mujeres enroladas,
tipos evaluados 16-18 y se observó una eficacia para la prevención del NIC3 hasta un 100%. Para prevención de eficacia de verrugas genitales no fueron evaluadas. La tetravalente de 17.000 mujeres se observó una eficacia de aproximadamente 100% igual para prevención de NIC3 y para prevención de verrugas genitales hasta un 96.4%. En la nonavalente se observó una eficacia para prevención de más de NIC2, VIN2 o 3 o VIN2 o 3 hasta un 96.7%. La vacuna tetravalente fue evaluada en hombres y se observó una prevención de neoplasias interepiteliales de ano en el hombre hasta un 74% y de verrugas genitales de aproximadamente más del 90%. En esta revisión sistemática de Cochrane, publicada en marzo de 2018, donde se habló de la vacuna de virus papiloma humano y para prevenir el cáncer y sus precursores, se hizo una revisión, se observó lo siguiente. Para los criterios de inclusión y ser considerados en esta revisión sistemática de 2018 de Cochrane, fueron los siguientes. Femeninas de entre 15 y 45 años de edad, aproximadamente hubo unas 73.428 participantes que no tuvieran evidencia de infección del virus papiloma humano previo y que se le colocaran las vacunas. Por ejemplo, se estudiaron la revisión para 3 dosis y se compararon con el placebo o con una vacuna adyuvante no activa. Dentro de los objetivos primarios, básicamente, era confirmar la presencia histológica de NIC2, NIC3 o adenocarcinoma in situ asociado con tipo de vacuna del virus papiloma humano o con cualquier tipo de virus papiloma humano, la presencia de cáncer cervicuterino y la seguridad y la ocurrencia de efectos adversos. También se incluyeron otros 26 estudios en donde se evaluaron también las tetravalentes, 18 las bivalentes y un estudio del virus papiloma humano 16. Estos estudios incluyeron pacientes entre 24 y 45 años de edad, 2 estudios usando la tetravalente, principalmente Fisher 3, y un estudio usando la bivalente vaccine llamado Viviane. Dentro de los resultados obtenidos, se evidenció que los virus papiloma humano 16 y 18 asociados con NIC2 a un seguimiento de 3 a 5 años tienen un riesgo relativo de aproximadamente 0.01, un intervalo de confianza de 0.0 a 0.05. Las asociados con el NIC3 se observó un riesgo relativo de 0.01 igual, muy bajo, y asociados a adenocarcinoma in situ de seguimiento de 3 años, un riesgo relativo de 0.1, un intervalo de confianza de 0.01 a 0.82. La evidencia da alta certeza de que esta vacuna contra el virus papiloma humano protege contra lesiones preinvasoras en mujeres entre 15 y 26 años. El efecto fue mayor en mujeres que eran negativas para tipos relevantes del virus papiloma humano de alto riesgo, o sea, el 16 o el 18, al inscribirse en los estudios. Con respecto al grado de protección, al utilizar 1 o 2 dosis o 3 dosis, se observó que en todo momento la vacuna estuvo a favor con respecto a los resultados de protección, tanto usando 3 dosis o usando 1 o 2 dosis. Aparentemente, la vacuna mantiene su grado de protección contra las lesiones interepiteliales de alto grado. Los efectos adversos más prevalentes o más observados fueron los que se encontraron en el sitio de la inyección y principalmente en los sujetos vacunados, pero en general fueron bien tolerados. Con respecto a la vacuna tetravalente contra el virus papiloma humano y los condilomas genitales, podemos informar que la eficacia frente a condilomas es cerca del 100% de protección contra verrugas genitales asociadas al 6 y el 11 en pacientes no expuestos, y una eficacia hasta un 83% para todas las verrugas genitales con otros tipos. Al introducir la vacuna, por ejemplo, en Australia, a un grupo poblacional, se observó cómo podía influir en todos los grupos con respecto al aumento o disminución de la presencia de verrugas genitales. Y lo que observaron fue lo siguiente: una vez se introdujo la vacuna en un grupo poblacional entre 12 y 27 años,
las gráficas posteriores fueron a una disminución significativa de la prevalencia de las verrugas genitales. Por ejemplo, en menores de 21 años fue la que más obtuvo una gráfica más en declive, una significancia estadística importante, hasta un 92.6% de disminución de la prevalencia de verrugas. Todos los grupos disminuyeron, pero principalmente en pacientes menores de 21 años, y entre 21 y 31 años fueron las disminuciones más importantes. A continuación hablaremos acerca de la inmunogenicidad y cuánto dura la protección de estas vacunas. Con respecto a la respuesta inmunológica de las bivalentes y las tetravalentes, podemos mencionar lo siguiente. Es más altas en niñas adolescentes o preadolescentes entre 9 a 15 años. La bivalente y la tetravalente tienen una duración de al menos 10 años comprobado de protección. Y no se ha observado una disminución en la protección derivada de las vacunas contra el virus papiloma humano a largo plazo. Los títulos de anticuerpos permanecen estables en las cohortes y en mesetas para el 16-18 en un nivel más alto para bivalente que para tetravalente. Sin embargo, estos niveles no disminuyen por debajo de los niveles aceptables para la protección de los pacientes. No hay indicación para un refuerzo después de haberse colocado las 3 dosis. Todos estos ensayos fueron seguidos por otros ensayos clínicos que evaluaron inmunogenicidad de mujeres mayores hasta de edades de 55 años para bivalente y 45 años para tetravalente, y han demostrado la formación de anticuerpos de inmunogenicidad y también eficacia para estos grupos de edades. Hablar un poco acerca de protección cruzada es hablar, como mencionamos en las diapositivas previas, en las charlas previas, de la filogenética y las familias a las cuales pertenecen los virus papiloma humano de alto riesgo. Principalmente, como recordarán, son las familias alfa. Ambas vacunas contra el virus papiloma humano tienen cierta protección cruzada contra los virus papiloma humanos que no están incluidas en las vacunas, posiblemente explicada por similitudes filogenéticas entre los genes L1 de tipos de virus papiloma humano en vacunas y los que no se encuentran en las vacunas. Por ejemplo, el 16 se ha observado una protección cruzada para el 31, 33, 52 y 58. Y para el virus papiloma humano 18, el virus papiloma humano 45. Las vacunas bivalentes tienen un adyuvante muy efectivo, como el sulfato, que provoca un resultado de títulos anticuerpos significativamente más alto que la tetravalente. Y es probable que este sea el mecanismo que induzca una mayor eficacia y protección cruzada. Por ejemplo, para la tetravalente se ha demostrado la protección cruzada contra el virus 31, y las bivalentes han demostrado eficacia en protección cruzada contra el virus 31, 33 y 45. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los programas que se han instaurado de 2 o de 3 dosis. La reducción que se ha observado en los últimos años con respecto a la reducción de 3 dosis a 2 dosis, estas implicaciones son importantes para la salud pública, ya que traerá a un aumento en el cumplimiento y la cobertura de los programas. Estas respuestas de anticuerpos en un programa de 2 dosis, principalmente en niñas entre 9 y 14 años de edad, y de ponérselo hoy y después en 6 meses, permanecieron comparables con los programas de 3 dosis autorizados en mujeres entre 15 y 25 años de edad, hasta 3 años después de la primera vacunación. Para el 2014, la OMS se pronunció y aprobó el uso de las vacunas contra el virus papiloma humano en un programa de 2 dosis para mujeres inmunocompetentes de 14 años o menos en el momento de la primera dosis, y espaciada usualmente o en 6 o en 12 meses. Sigue habiendo una fuerte evidencia de países que han implementado programas basados en la población de riesgo, donde se observan disminuciones sustanciales de infección del virus papiloma humano y condilomas genitales y neoplasias interepiteliales. A la pregunta, ¿las vacunas pueden proteger a pacientes tratadas con neoplasias interepiteliales? Sabemos que la vacuna no tiene efectos terapéuticos, no pueden tratar
neoplasias intraepiteliales y tampoco están diseñadas para tratar infecciones del virus papiloma humano. Están diseñadas para prevenir la infección. Análisis posteriores a los estudios han sugerido que si se le colocan las vacunas a pacientes tratadas por el NIC, ya sean lesiones de alto grado, se ha observado que una baja tasa de recurrencia de estas enfermedades en años posteriores y también una baja tasa de nuevas infecciones contra el virus papiloma humano, que nos pueden ayudar para que estas pacientes no tengan su recurrencia. Como lo acabamos de mencionar, la vacunación contra el virus papiloma humano puede tener algún beneficio en mujeres tratadas con NIC de alto grado, pero se requiere asesoramiento cuidadoso, se requiere garantizar que se realicen los seguimientos ginecológicos continuos y la paciente debe entender que la vacuna no juega un papel importante para el tratamiento, sino para prevención de futuras infecciones contra el virus papiloma humano o prevención de recurrencia. A continuación, hablaremos acerca de la seguridad que proporcionan estas vacunas contra el virus papiloma humano. Sabemos que más de 270 millones de vacunas se han colocado en todo el mundo en la actualidad. Estas dosis de vacunas contra el virus papiloma humano, administradas en todo el mundo durante una década y con una activa vigilancia e investigación de cualquier señal de seguridad detectada, ha provocado que sea una de las vacunas mejor estudiadas después de su implementación con respecto a este tema. La seguridad global de estas vacunas contra el virus papiloma humano ofrece, ya lo mencionamos, que la principal efecto de la vacuna es el sitio de la inyección. Es el efecto adverso más común y se observa de una manera más frecuente en las bivalentes y las nonavalentes que si se compara con las tetravalentes. Se observa también o se ha observado la presencia de síncopes o desmayos en adolescentes. No es un efecto común adverso. Sin embargo, aunque no se presente específicamente por la vacuna, sino que está relacionado con un proceso de vacunaciones. Hay que tener un cuidado específico para esto. Los efectos adversos más serios se describen diarrea, dolores abdominales, generalmente son bajos en los sistemas de reporte mundial de 2.5 por cada 100.000 mujeres o hasta 8.4 por cada 100.000 mujeres. El riesgo relativo de muerte, la data que tenemos del 2005 al 2011, de 1.4 millones de dosis, significativamente más bajo de lo esperado y no hay causalidad hasta el momento reportada. Diversas publicaciones actualizadas y que han hablado acerca de la seguridad contra el virus papiloma humano reportadas desde 2012 a 2016 concluyeron, y fueron estudios epidemiológicos de alta calidad, concluyeron lo siguiente. Entre los efectos adversos de interés especialmente evaluados está el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de taquicardia postural ortostática, la insuficiencia ovárica prematura, las enfermedades autoinmunes, encefalomielitis, esclerosis múltiple y el síndrome de dolor regional complejo. Y se observó que no existe una asociación entre la vacunación y los efectos adversos encontrados, pero sí existe una asociación entre la edad y la prevalencia de estas enfermedades autoinmunes en pacientes jóvenes. Se podría explicar por qué se pueden encontrar concomitantemente a estas edades. Con respecto a la vacunación contra el virus papiloma humano y los programas de implementación global, podemos mencionar lo siguiente. Se ha introducido estos programas de vacunación del virus papiloma humano en 82 países en sus programas de vacunación para mayo de 2018, donde Latinoamérica, Brasil, Argentina, Panamá y Trinidad y Tobago las tienen dentro de sus programas de vacunación. Ahora conversaremos un poco acerca de las recomendaciones clínicas de estas vacunas en la práctica diaria. Diversas organizaciones profesionales han recomendado la vacunación contra el virus papiloma humano en diferentes grupos de edades. El Centro de Control de Prevención de Enfermedades, apoyado por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, el ECO, ha recomendado que para las mujeres cualquier vacuna contra el virus papiloma humano, la nonavalente, la tetravalente, la bivalente, se recomienda de rutina entre los 11 y los 12 años y hasta los 26 años si no se inició previamente. Para los hombres,
ya sea la novalente o la tetravalente, se recomienda de rutina en las edades de 11 y 12 años o hasta los 21 años de edad si no se inició previamente. La vacuna contra el virus del papiloma humano también se recomienda para poblaciones especiales, incluidos pacientes con infecciones conocidas por VPH o enfermedades asociadas por VPH, pacientes inmunocomprometidos y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. La administración en series de 2 o 3 dosis, comenzando a los 9 años, se recomienda un nuevo programa de 2 dosis, o sea, 2 dosis con 6 o 12 meses de diferencia para mujeres y hombres entre 9 y 14 años. Y se recomienda la serie de 3 dosis, o sea, ahora en 1 a 2 meses o en 6 meses la tercera, para mujeres que inician la vacunación contra el VPH entre los 15 y los 26 años, o varones que inician vacunación contra el virus del papiloma humano entre edades de 15 y 21 años, con una extensión de 26 años que hombres que tienen sexo con hombres o en personas transgénero. Algunos puntos interesantes para considerar en la práctica clínica. La vacunación contra el virus del papiloma humano se debe administrar mejor en la adolescencia temprana, es decir, en las niñas entre 9 y 14 años, debido a una mayor inmunogenicidad y la probable ausencia del VPH a estas edades. 2 dosis separadas por al menos 6 meses de diferencia se pueden dar a este grupo de edad y las personas mayores requieren 3 dosis. Los cursos de vacunación contra el virus del papiloma humano interrumpido siempre se pueden completar sin necesidad de reiniciar el curso inicial, independientemente del tiempo transcurrido de las dosis anteriores o la dosis anterior. Ahora mencionaremos las contraindicaciones y precauciones que debemos tomar cuando vamos a vacunar. Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad o alergias a sus componentes, como por ejemplo levaduras o látex. Hay que posponer la vacunación ante una enfermedad aguda como las diarreas, infecciones del tracto respiratorio superior o que si la paciente se encuentra con fiebre. Hay que prevenir el síncope después de la vacunación, principalmente aquellas adolescentes o adultas jóvenes, que es muy poco frecuente, pero se ha reportado en pacientes con vacunas tetravalentes. Por lo tanto, es importante la observación de 15 minutos después de la colocación. No se recomienda la vacuna durante el embarazo. Sin embargo, estas vacunas contra el VPH no están asociadas como causa de resultados adversos del embarazo o efectos adversos al desarrollo del feto. Sin embargo, si se descubre que una mujer está embarazada después de iniciar la serie de vacunación, el resto de la serie de 3 dosis debe retrasarse hasta que se complete el embarazo. Como conclusión podemos mencionar lo siguiente. La vacuna contra el virus del papiloma humano ha marcado un hito en la historia contra esta enfermedad y es una herramienta importante para la prevención primaria de la infección contra el virus del papiloma humano, la prevención de lesiones preinvasoras de alto grado y cáncer cervicuterino. Reduce significativamente la prevalencia del virus del papiloma humano y del NIC y de condilomas genitales en aquellas pacientes que son vacunadas con la tetravalente. Son seguras y efectivas y se pueden o están siendo utilizadas en programas de vacunación escolares en una gran cantidad de países del mundo para ofrecer un mayor impacto en esta enfermedad. Muchas gracias.